Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Feminismos en Plural. Yo soy Liliana Juárez Cervantes y del otro lado está... Mi nombre es María Fernanda Pérez Pasos. Un gusto escucharlas, escucharlos, leerlas de repente en los comentarios que nos ponen. Y eso me recuerda a decirles, coméntenos, pregúntenos, díganos qué quieren escuchar, suscríbanse, compartan. Y de verdad, díganos qué quieren escuchar porque a veces nos quedamos, ¿de qué será nuestro próximo episodio? Y el día de hoy estamos tratando de hacer una continuación un poco de algunos trabajos o de algunos episodios que habíamos trabajado en anterioridad y sobre todo estos episodios en los cuales pues habíamos tomado nuestro perfil más institucional un poco, nuestro perfil más godines, nuestro perfil más oficinista que tiene que ver justamente con ser un poco femócratas, pues, con ser un poco trabajadores pues, de los gobiernos, analista de política pública y todas esas cosas bonitas que, pues, por las que hemos pasado y sobre todo que hemos criticado desde dentro, desde fuera, desde todos los ángulos. Y en este caso hemos decidido empezar a platicar del tema de los presupuestos. Porque es interesantísimo que, por un lado, pues se habla en todos lados de eso, pero pues realmente hay poca información al respecto, ¿no? Poca información de entender, pues, cómo leerlos, cómo hacerlos, cómo verlos. Entonces, yo empiezo con eso y quiero que nos ayudes a entender este punto de que, ¿cómo le hacemos con un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto para empezar? ¿Qué huele con los presupuestos? O algo así diría el libro de Jordi Rosado, no lo sé. O como era el otro libro, El feminismo for dummies, ¿no? Me quedé pensando ahorita que es un presupuesto, cómo hacerlo de una manera mucho más coloquial, mucho más tranquila, y es ver con cuánto dinero cuentas para hacer qué tipo de proyectos. Todos, todas, todes hemos hecho en alguna ocasión un presupuesto, ya sea para, no sé, ahorita que se vienen las fiestas, pues para hacer una fiesta, una posada, para armar la vaquera, ¿no? Durante las fiestas etílicas, las reuniones etílicas, por supuesto, o la fiesta de los niños, o no sé, cualquier cosa tienes que tener claro con cuánto dinero cuentas para poder ejercer ese dinero. Bueno, el gobierno funciona más o menos igual. Lo que hacen es preguntarle a Hacienda, oye Hacienda, ¿con cuánto dinero piensas que vamos a poder hacer funcionar el gobierno el próximo año? Entonces, Hacienda hace una cosa que se llama criterios económicos, que básicamente lo que hacen es decir, bueno, yo creo que para el próximo año yo te propongo a ti legislativo que vamos a gastar de esta manera en las diferentes dependencias, gobiernos estatales y gobiernos locales. Llega la propuesta de Hacienda al Legislativo, Cámara de Diputados en lo concreto, y ahí hay una comisión de Hacienda y Presupuesto Público que se dedican a analizar cómo resolver el asunto presupuestal, es decir, cómo se va a repartir el pastel. El 1 de diciembre, más o menos unas semanas antes, unas semanas después, se empieza a discutir el paquete completo, ¿no? Una cosa es el presupuesto de egresos de la Federación y otra cosa es el presupuesto de ingresos de la Federación. Entonces, ¿cuánto nos va a llegar de impuestos, cuánto nos va a llegar de recursos públicos, de deuda pública, de ahorros, ¿no? Todo eso se junta en una gran bolsa y se proyecta en qué, o sea, cuánto se va a recibir. Y luego se proyecta en qué se va a gastar. Eso es el presupuesto de egresos de la Federación. Se hace una vez al año y en el proceso legislativo es cuando todo el mundo cabildea, es decir, todo el mundo dice, es que yo necesito, no sé, un imaginario, ¿no? 5 millones para una carretera, una calle, lo que sea. Ya quisiera una carretera de 5 millones, ¿no? Pero bueno, una calle de 5 millones, ¿no? Perfecto. ¿Qué necesitas? No, pues yo necesito que me lo bajes a través de ciertas aportaciones o participaciones, ya llegaremos a eso, pero en lo corto es los gobiernos municipales, los legisladores, los gobiernos estatales, el mismo gobierno federal va y cabildea y negocia y acuerda con diferentes partidos, diferentes bancadas para generar un consenso en la repartición de estos recursos públicos.
¿Por qué es importante que haya esa negociación? Porque si no viviríamos en otro país, ¿no? En un país mucho más vertical en la toma de decisiones. Ahí les dejo de tarea, por favor, de tarea. Investiguen cómo se aprobó el presupuesto este año. ¿Cuántas reservas hubieron y cuántas reservas fueron aprobadas? No importa si son de legisladores o legisladoras de oposición o del propio movimiento Guinda, ¿no? Las reservas sirven para decir, híjole, estoy de acuerdo con que se reparta así el dinero, pero con esta parte no tanto. En fin, cuando se aprueba el presupuesto, esta pasa a Cámara de Senadores. Si se aprueba, eventualmente se publica en el Diario Oficial de la Federación y eventualmente se va a ejercer conforme marque este presupuesto. Suena muy bonito, suena muy armónico, pero realmente es un estira y afloje duro, donde hay muchas cosas que ya están etiquetadas, es decir, si hay 50 pesos para comprar algo en concreto, esos 50 pesos tienen que ser usados para eso concreto. ¿Qué pasa con esta cuestión de las etiquetas del gasto público programado? Creo que en ese sentido, mi compañera tiene mucha más experiencia que yo en cuanto a al ejercicio público del gasto público, ¿no? ¿Cómo funciona al momento de que en una dependencia federal llega el monto programado? Creo que me vas a obligar a salir del closet como exfuncionaria pública. No era gran secreto, pero bueno. Cuando he tenido estas experiencias como funcionaria pública, creo que lo que más le chilla a uno es el tema del presupuesto y de verdad creo que todavía tengo pesadillas con ese tema porque es horroroso. El tema de las etiquetas es terriblemente complicado porque cuando se hace el presupuesto se parte de supuestos mágicos de que la vida va a continuar igual o más o menos igual como se ha comportado el año previo. Y pues no siempre es así. El COVID fue una gran bofetada para decirnos que las cosas cambian. Y en ese sentido, ¿qué pasa cuando pues, las cosas no se comportan en el imaginario que se pensó en el presupuesto? Pues que chillas. Porque estas etiquetas que tú les decías te atan horrorosamente las manos. Y si tú destinaste, les voy a poner un ejemplo, 50 pesos para Yucatán porque había 50 niños y nada más a Zacatecas les sumaste 3 y de repente te das cuenta que en este año pues, los niños en Yucatán pasaron a 7 y no sé, en Zacatecas subieron a 75, pues ya te amolaste porque de verdad viene un problema fuertísimo porque este gasto ya estaba etiquetado por estado. Y creo que no, y justamente me acuerdo mucho este episodio que hablábamos tanto, Fer, de las femócratas y del feminismo institucional, y cómo se pelea tan duro para ganar batallas tan chiquitas. Y el tema presupuestal es uno de esos, porque de verdad, como funcionario, uno está tan atado de manos a tener que usar el presupuesto en solo lo que se te dijo que tenía que usarse, que al momento de querer hacer algo más se vuelve sumamente complicado, sumamente atado de manos. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta funcionario o funcionario público decide que pues, es una locura si el dinero es para niños mexicanos y en Yucatán no lo usa, que lo manda a Zacatecas? Ah, no, porque se está cometiendo un delito. Y ese delito se llama desviación, ¿no? O sea, se está desviando el recurso. ¿O qué pasa, por ejemplo, si hay un recurso para alimentación en el municipio A, pero no para el municipio B, pero el municipio B no sé, pasó algo que no estaba, no sé, como predispuesto, una inundación, se cayó un cerro, cualquier cosa, igual no se puede tomar esas decisiones tan simples porque son desviaciones y se le rompe estas etiquetas. Ahora, yo ahora como mujer y feminista y crítica, creo que hay una parte positiva de estas etiquetas. Por ejemplo, el dinero de las mujeres suele ser el más subvalorado de todos. O sea, realmente presupuestalmente a las mujeres no les importa, ¿no? O sea, siempre vean el gobierno que se les dé la gana.
el que quieran. Le van a echar más ganas al tema del dinero, de las infraestructuras, de la construcción, de algunos programas sociales. Por ejemplo, uno que creo que en todos los gobiernos les ha encantado, no me acuerdo si lo he usado tanto, que es el programa de empleo temporal, el famoso PET, que pues va igual a priorizar el tema de la infraestructura, y este tema de la infraestructura, su pretexto de que va a crear empleo, la mayoría de los empleos para hombres, y nos encontramos sí sumamente reducidas en ese sentido, y cuando se etiqueta el dinero para mujeres, para los gastos de mujeres, para los gastos de programas de equidad de género, que también podríamos meternos aquí a platicar de para mujeres o para personas no binarias, etcétera, etcétera, ese dinero ya no se puede, o en teoría debería no poderse tocar y ser destinado para lo que pues desde un principio está hecho, ¿no? Que es para buscar la equidad de género. Pero aquí yo sí me atrevería a decirte realmente qué tanto dinero está destinado a estos programas de género, qué tanto dinero es respetado, y vamos a ver también qué otra y qué tanto dinero realmente es una vil mentira que está etiquetado para mujeres. Y ahí sí, pues ni modo, ¿no? Nos toca meternos con temas de legislaciones. Si nos estás escuchando de otro país, busca el equivalente en tu país. Segurito que lo que acabo de decir para México aplica para el país que se te dé la gana, del norte global, del sur global, de aquí, de allá o de acullá. Pero digo, en el caso mexicano, esa gran anexión, ese gran punto en el cual nos están diciendo para dónde está el dinero de las mujeres o cuál es ese dinero de las mujeres, es el famosísimo sonado, conocido anexo 13, ¿no? El presupuesto de la ley de egresos de la federación. ¿Tú qué le sabes, Fer? ¿Qué onda? ¿Cómo ves este año o estos años? ¿Cómo has visto el anexo 13? Me quedé pensando mucho en cómo podemos adentrarnos en este maravilloso mundo sobre los presupuestos públicos. Y se dio a partir de dos cositas, de dos cositas básicas, ¿no? El ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía que se interesó en temas de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Esto qué quiere decir? No es voy a confiar ciegamente en lo que dice el gobierno, en cómo se va a gastar el dinero, sino voy a buscar que en efecto se haya gastado el dinero de la forma en que dijo que iba a ser gastado. A mí me encanta este asunto de, de las políticas públicas como proceso. Es decir, una cosa es cómo se diseña, en este caso en particular, ¿no? del diseño de presupuestos con perspectiva de género, cómo se diseña que se va a gastar, cómo se gasta y si realmente se gastó así. En ese parte, bueno, de hecho a lo largo de todo el proceso, pero en particularmente en la parte de evaluación, creo que las feministas podemos hacer una enorme diferencia cuando hablamos de presupuesto público con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque como bien mencionabas, en nuestro presupuesto de egresos de la Federación hay un apartado que se llama Anexo 13 o de erogaciones para la disminución de las desigualdades entre hombres y mujeres. Sí, es un tema binario, así está manejado, es decir, todavía se segmenta por hombres y mujeres y no por otras orientaciones e intersecciones exactamente, pero sí es importante entender que este presupuesto, esta partida especial dedicada simplemente a disminuir la brecha entre hombres y mujeres, atraviesa todas las entidades federativas, todas las dependencias federales, todas las comisiones, todos los institutos, aún los que se dicen ciudadanos independientes, todos los poderes de la Unión, todo, absolutamente todo, tiene que ver con el anexo 13. A este proceso en el que en el que todo está atravesado, se le llama transversalización. Suena horrible esa palabra, un trabalenguas, ya sé. Esto es vertical, esto es horizontal, esto es transversal. Es decir, atraviesa todo el paquetito de presupuesto económico, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a analizar en la primera etapa, ¿no? Como que vas avanzando en esto del análisis de presupuesto público, dices, pues 100 millones de pesos para las infancias. Suena padrísimo, quiere decir que se está avanzando. Sí, pero ¿cómo ejercieron ese presupuesto? ¿Se entregaron las becas al por mayor? ¿O se buscó algún tipo de programa o ejercicio de ese gasto público para que en efecto disminuyeran
¿no? Disminuyeran las desigualdades. Si el presupuesto termina siendo utilizado para la aplicación de uñas, por ejemplo, y ya con eso se está disminuyendo las desigualdades de género, pues déjenme comunicarles que eso no es disminuir ninguna desigualdad. Al contrario, es perpetuar muchos de los estereotipos. Por más que nos encanten las uñas de Hellish y demás, no está ayudando a disminuir las violencias sistémicas en contra de las niñas y de las mujeres. ¿Qué otra cosa podemos analizar? La desaparición o emergencia de programas. Cuando analicemos un presupuesto público, tenemos que analizar cómo emergen algunos programas y cómo desaparecen. Por ejemplo, escuelas de tiempo completo. Siempre voy a insistir mucho en ese tema. ¿Por qué? Porque era un programa que facilitaba la vida a muchas mujeres que tenían doble o triple jornada y que tenían en la escuela la oportunidad de tener a sus hijas, a sus hijos, a sus hijas en un lugar seguro, donde los iban a alimentar y los iban a seguir apoyando en sus tareas escolares. Con la desaparición de este programa, lo que le están diciendo a estas mujeres es, pues órale, vas y tú los cuidas porque es tu trabajo y el trabajo de cuidados es de mujeres. Es dejar de reconocer que es importante que muchas de nosotras estemos en otras esferas del trabajo productivo para poder dedicarle una mayor calidad al trabajo reproductivo y no llegar exhaustas, ¿no? Entonces, les recomiendo de hecho mucho ese programa que fue el pasado, porque ahí explicamos un poco estas diferencias, ¿no? Disminuir la brecha de desigualdad entre sexos es importante y es algo que en este gobierno difícilmente se ha hecho. Creo que independientemente de los montos, mezclar en un mismo programa cosas como, no sé, el otorgar fertilizantes a campesinos, considerarlo como parte de este anexo 13, pues es un poco como confundir las prioridades y los objetivos de esta partida especial. Si no reconocemos que al momento de entregar los recursos tienen que ser considerados para la evaluación a futuro, para un seguimiento del programa y para una reformulación natural en cualquier programa público, quiere decir que no estamos considerando las limitaciones que tiene el ejercicio público, ¿no? ¿Y cuál es la limitación más natural? La más natural de todas, que cuando tú estás trabajando en el ejercicio público, la realidad se va imponiendo. Y cuando la realidad se va imponiendo, llegamos a cosas como subejercicio o sobreejercicio del gasto público. Cuando pensamos, de hecho, en esta parte de rendición de cuentas, ahí lo que todavía a esas alturas me choquea mucho es que sobre todo en este tema de género y sobre todo en estas ideas de reportar la transversalidad, hay una cosa que tiene el gobierno federal para reportar precisamente los resultados de sus programas y proyectos, ¿no? Que es la famosísima MIR. No ven el caso que es, pero es una forma de decir qué se está haciendo en términos numéricos. Y lo que reportan la mayoría de los programas con respecto a equidad de género, y lo pongo entre comillas, la equidad de género, es el entender únicamente que están atendiendo a mujeres. Y si un programa, un proyecto, una política pública atiende a la mitad de mujeres, ya perfecto, felicidades, ese proyecto se gana su estrellita dorada al decir, sí, lo logré, soy un proyecto con equidad de género, y pues ni al caso, ¿no? Creo que había como estas críticas, ¿no? Las políticas públicas con equidad de género no significa agregue mujeres y revuelva, tiene que ver un entendimiento más allá de lo numérico, más allá de, es que incluye mujeres. Ajá. O sea, me encanta lo que hablabas un poco de la parte de las escuelas de tiempo completo, porque igual, ¿no? Es este punto en el cual se da dinero a razón de que se cambió esta, también la de las guarderías y todo, ¿no? Se cambió esta perspectiva de ayudar a las mujeres a acercarse a la esfera del trabajo remunerado cuando se les dan estas oportunidades, pero se quitan y se les da dinero y supuestamente el gobierno con esto está siendo más transparente, y lo voy a dejar entre comillas, el recurso se le da a las mujeres para que, igual, entre comillas, ellas con su más sabiduría que ningún otro gobierno administren el recurso porque son amas de casa, y finalmente asuman ellas la responsabilidad de cuidado, ¿no? Que ya hablábamos de eso el programa pasado, pero igual, ¿no?
me quedo con esa idea de que si lo vemos desde una perspectiva de este gobierno, igual, o sea, critiquen en el sexenio que quieran, lo van a presumir como una política pública de género, porque le está dando dinero a las mujeres, cuando le rompe en realidad todas las luchas de muchos, muchos años. Y justamente también me quedé pensando en esto que hablabas del subejercicio. Les voy a contar el trauma de cualquier funcionario público a estas alturas del año llamado diciembre. Tienen 15 días para acabarse lo que les dieron. Y resulta que como el presupuesto se dio con el supuesto que iba a ser igualito que el año pasado, y el año pasado a lo mejor necesitaron más papelería que esta, todavía tienen dinero de la papelería y tienen que gastárselo ya. Porque si no se lo gastan, el año pasado les cortan el año que viene les van a cortar el presupuesto y entonces si necesitan papelería, pues bien, gracias, ya no les van a dar dinero. Y se volvió un acto, ay, a mí me diría, yo diría hasta circense el ejercicio muchas veces el presupuesto. Porque tienes que gastarte lo que te dijeron sí o sí. Ni más ni menos. No tiene que ver con la realidad, sino con lo que en algún punto se supuso que iba a ser la realidad, lo que históricamente se ha gastado en ese sentido, lo que les pudieron dar y no lo con lo que se necesita. Entonces es bien difícil y de verdad también radica horas y horas y horas y horas y horas de trabajo el justificar cambios de bien poco dinero, ¿no? O sea, 50, 100 pesos a veces lleva 3, 4 oficios, que no es ni el salario del funcionario que se dedica a hacer los oficios, ¿no? Entonces también valdría la pena criticar el propio ejercicio. Una de elaboración de presupuestos, porque de verdad que yo desde mi trinchera todavía tengo severos problemas con ese tema. Y perdón, todo mundo tiene derecho a tener traumas en la vida, ese es el mío, déjenme ser. Y el otro tiene que ver justamente con la otra cara de la moneda, ¿no? Pues criticar y a ver, espérate, me estás diciendo que tiene equidad de género. Ay, pues no tanto, ¿no? O sea, es para decir, ¿no? Y ya también podríamos platicar de lo que significan estas políticas públicas populistas o lo que dicen populistas o que si vale o no vale la pena dar dinero directo. Esa es otra historia, ¿no? Pero con el tema de que el género sí valdría la pena mucho criticar el atender mujeres, porque eso es lo que te dicen, ¿no? Es que atendemos mujeres. Claro, ahorita me quedé pensando, hay muchos programas populares, ¿no? El de Madres Solteras, por ejemplo, a mí me parece un buen programa, el de Madres Solteras. El de las mujeres adultas mayores, ¿no? Específicamente el apoyo a los adultos mayores está bien. Vaya, la vejez es femenina, entonces en automático se pensaría que las mayores beneficiarias son mujeres. Pero ¿cómo se está ejerciendo esa entrega? ¿Cómo se está haciendo ese gasto? ¿Hay algún tipo de candado para prevenir abusos de parte de los propios familiares de esas mujeres adultas mayores? No lo sabemos porque a este gobierno no le gusta evaluar sus propios programas. Pensando en programas de otros colores, el famosísimo salario rosa, que es bueno, aparece como trending topic cada 15 días en el Estado de México, que es uno de los estados más importantes en cuanto a densidad poblacional y peso político electoral. Pues sí, igual, ¿no? Se entrega un monto determinado a las mujeres amas de casa, pero eso cómo está ayudando a disminuir las violencias intrafamiliares, cómo está ayudando a disminuir la dependencia económica, muchas cosas que no se están evaluando. Entonces, cuando pensemos en la implementación de presupuestos, siempre pensemos, esto es evaluable y si es evaluable, ¿cómo puede ser perfectible? Cualquier presupuesto público y cualquier implementación del mismo es siempre perfectible. Nada nace de impoluto, ¿no? Respecto a los presupuestos con perspectiva de género, yo también me gustaría quedarme con la idea de que no solamente es en el gobierno federal, no solamente es en el gobierno estatal, no solamente es en el gobierno municipal, es en partidos políticos, es en empresas, es en familias, que ese porcentaje de lo que se está ganando en casa va dedicado a apoyar a tu familiar que se dedica a las tareas del cuidado, por ejemplo. No es, es que le pagué las uñas. Ajá, sí, y quizás ella no quería que le pagaras las uñas, quizás ella quería otra cosa. Se han puesto a preguntarse, ¿no? ¿Qué se requieren, ¿no?
Insisto, no es algo contra las uñas. Me encantan los que puedan trabajar con las uñas así larguísimas, perfecto, ¿no? Es algo contra la idea de creer que tenemos así, como en una letra, en una hojita en blanco escrito perfectamente las necesidades de las mujeres. Si tú no les preguntas, si tú no nos preguntas, si no socializamos nuestras necesidades, entonces es muy fácil borrar, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con los apoyos que se daba a las mujeres con cáncer, ¿no? Se les apoyaba en algunos espacios del gobierno para tener apoyos con otras organizaciones de la sociedad civil, como fue en su momento FUCAM, para recibir apoyos, ¿no? El Sistema Nacional de Refugios depende en muchos sentidos de las aportaciones del gobierno federal, pero si tú desapareces estas aportaciones porque crees que todos los refugios son manejados por conservadores, entonces no te das cuenta de los beneficios que estás dejando de proveer a tu ciudadanía que lo está demandando, ¿no? Respecto a qué otros espacios en la vida laboral, por ejemplo, tú, recursos humanos, tú, Secretaría de Finanzas, si estás en una organización pública o privada, en una empresa, no sé, si tu idea de un presupuesto con perspectiva de género es regalarle ollas o sartenes, ¿no? A las mujeres el 10 de mayo, es no entender cuáles son las necesidades de tus trabajadoras. ¿Por qué no hablar de presupuestos diseñados para dotar de mejores horarios o más flexibles horarios de entrada y de salida a las mujeres, que sí son trabajadoras, pero también son madres de familia, ¿no? ¿Por qué no hablar de mejores prestaciones para tus trabajadoras? ¿Por qué no hablar de programas de capacitación y profesionalización como parte de sus prestaciones laborales? Todo eso tiene que ver con el dinero, todo eso tiene que ver con alianzas estratégicas desde las empresas, desde los organismos, organizaciones sociales, organismos públicos, partidos políticos. Siempre se puede hacer más. Si bien comparto de oídas porque nunca he sido funcionaria pública, ¿no? Pero entiendo, ¿no? Este encadenamiento, ¿no? De me tengo que gastar el dinero porque me tengo que gastar el dinero y a la vez me lo tengo que gastar en esto. Sí, los funcionarios públicos, todos, y todas las funcionarias públicas tienen funciones y atribuciones muy definidas, pero también tienen la capacidad creativa para innovar y proponer nuevos programas. Quizás no va a ser el programa choncho enorme, acá increíble, que va a mover a México o a transformar a México, no sé, dependiendo del color que te interese o del color en el que estés trabajando, pero algo pequeño, como la simple creación y efectiva participación de las unidades de género, puede hacer la enorme diferencia en tu área de trabajo más inmediata. Entonces, tómense en serio cuando diseñen con perspectiva de género. No es un juego, es algo que puede cambiar diametralmente la vida de muchas mujeres, particularmente las que están en el servicio público, en este caso. Quisiera cerrar este episodio con una parte que quizá no hablamos mucho, pero que también vale la pena. Y justamente reflexionaba hoy sobre estos refugios y la importancia presupuestal para ellos, ¿no? O sea, una de las grandes críticas a este gobierno en particular ha sido el retardo en el entrega de recursos. ¿De qué te sirve? Y ahí lo voy a poner ahí, y justamente con lo que platicaba yo de acábate todo el presupuesto en diciembre. ¿De qué te sirve tener que gastarte en 3 meses lo que te tuviste que haber gastado en 12 meses en comida, por ejemplo? Podría haberse comprado en enlatados, pero pues, ¿de qué me sirve comprar en verduras, en carnes, en lo que sea? 3 meses lo que se debió de haber gastado en un año. Y luego, justamente en este contexto en los cuales estamos ahorita, que son estos días de reconocimiento internacional por un análisis en contra de la violencia de género a nivel internacional, te quedas pensando igual en estos refugios que están en todos los países, que son necesarios en todos los países del norte global, del sur global, de Latinoamérica, de Europa, de África, etcétera, donde la necesidad, que es lo triste, no es la misma, y estas carencias que tienen las mujeres, hablando de una política pública con perspectiva de género, en todos lados, fíjense lo curioso, que estas son operadas en su mayoría por voluntarios y voluntarias, más voluntarias que voluntarios.
Entonces, también ahí nos lleva a preguntarnos y analizar cómo estos presupuestos públicos, cómo estas ideas le dan poco dinero, por ejemplo, y ya lo hablábamos en aquel especial, ¿no? Con respecto a los salarios de las personas que trabajan en asociaciones civiles, pero también, ¿no? Como hay poca prioridad a las personas que trabajan en cuestiones de equidad de género, de protección a las mujeres, de protección, en fin, en general, ¿no? Cómo es tan poco valioso eso a comparación de otros proyectos, ¿no? ¿Dónde están las prioridades? Y ya finalmente cierro con pedirles encarecidamente que la próxima vez no se compren la idea de que están apoyando a las mujeres porque están dando dinero. Y aquí pongan el color que quieran, el partido que quieran, de este país, de otro país, todos son iguales, ¿eh? No importa. No lo compremos, analicemos, ¿realmente está cambiando esta diferencia entre mi relación con los hombres, con mi relación como mujer en mis situaciones laborales? ¿O simplemente me están dando un diezmito ahí para que pues me quede tranquilita y callada y siga votando por el color que votaba? No sé, piénsenlo. ¿Tú con qué te quedas, Fer? ¿Con qué cierras? Yo me quedo con la idea de que, si bien hablar de dinero luego causa muchos problemas, tensiones, ¿no? Y disgustos, el dinero es fundamental para la vida también. O sea, ya sé, yo soy muy esencialista y pro Pachamama y mil cosas más, pero el dinero sirve para muchas cosas. Y en este caso, cuando hablamos de dinero público, puede servir para hacer la enorme diferencia a favor de una justicia social y una vida digna para muchas niñas y para muchas mujeres que así lo necesitan. Desde el privilegio que yo tengo de ser una mujer capacitada, con un trabajo formal, estable, con estudios universitarios, logro observar estas enormes diferencias con las mujeres con las que no tienen acceso a tantos derechos que son para mí, que deberían ser derechos para todas, ¿no? En la medida en que entendamos que el presupuesto público debe servir para nuestras necesidades inmediatas y para nuestros intereses estratégicos, entenderemos que tenemos que preocuparnos más por conocer cómo funciona, tenemos que preocuparnos más para saber cómo ejercen los recursos y sobre todo para seguir cuestionando al gobierno, al que sea, de cualquier nivel, de cualquier orden, a seguir cuestionando al gobierno. Oye, a mí me rindes cuentas porque tú sí serás mi gobernante o mi gobernanta, o mi jefa de gobierno, pero, eh, pero yo soy ciudadana y a mí me debes rendir cuentas y tienes que ser transparente con tu ejercicio presupuestal. Con eso me gustaría cerrar. Pues me queda pedirles más crítica en los presupuestos, invitarles a la próxima semana, a nuestro próximo episodio, recordarles, suscríbanse, compartan y pues muchísimas gracias. Yo soy Liliana Juárez Cervantes Yo soy Fernanda Pasos. y esto es Feminismos en Plural. Hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.